Buenos días a todos, muchas gracias por esta asistencia. Entramos ya al segundo día de nuestro congreso. Estoy absolutamente convencida que al final de esta jornada vamos a tener las cosas mucho más claras respecto al tema del medio ambiente. Solamente quiero empezar contándoles algo que me pasó el fin de semana. Hacía como 10 años que yo no iba a Arequipa, por razones de trabajo, por haber estado viviendo fuera. Y claro, cuando llegué a Arequipa, comencé a buscar el MISTI inmediatamente. Cámara 3, ahora sí te escucho. Y evidentemente el MISTI estaba ahí, imponente, grande, impresionante. Yo estoy en el podio, por si acaso. Pero no había nieve. Y eso inmediatamente me puso el pie a tierra y me dijo, algo está pasando en la tierra y tenemos que cuidar. Y entonces, por eso creo yo, en las pequeñas cosas de la vida, cualquier ciudadano o ciudadana puede darse cuenta del impacto de cualquiera de nuestras actividades. Por eso tenemos una gran responsabilidad para poder seguir adelante en un planeta como el nuestro. Un planeta que ha sido tan castigado. Pero en fin, eso se lo dejo a los especialistas y simplemente era una reflexión de una ciudadana que trata de observar a su alrededor y ver cómo las cosas están cambiando por la mano del hombre, porque estoy segura que Dios tiene otros destinos para este planeta. Ojalá podamos cuidarlo. Quiero además resaltar, como lo decía ayer, que hay más de 8.000 personas que están conectadas a través del internet, este instrumento maravilloso si se usa bien. Está conectada de manera virtual y siguiendo paso a paso este congreso. Quiero rescatar también que haya representaciones comunitarias que han llegado de distintos lugares del país y especialmente saludar a los Aguajum, saludar a aquellos que representan a Crucero, este lugar de Puno lejano, donde ha sido el ciudadano y la ciudadana azotado por el friaje, por los cambios radicales en las temperaturas y en general las zonas altoandinas, de la selva, de la costa del Perú, que están muy bien representados aquí con estos trajes que nos hacen pensar que el Perú es uno solo, pero que es tan variado y tan rico y que hay que quererlo, hay que integrarlo, hay que incluirlo y que no solamente sea una palabra vacía. Todos tenemos esa tarea. Pues bien, vamos a empezar con el primer panel de esta mañana y quiero presentar a los integrantes de este panel, a los que voy a ir mencionando para que vayan tomando posición. La primera de ellas es Lia Bachmann, que viene de Brasil, del Ministerio de Educación y la Universidad de Buenos Aires, su cargo, coordinadora de Educación Ambiental, áreas curriculares del Ministerio de Educación de la Nación, y le vamos a dar una cordial bienvenida. Ella viene de Argentina. Perdón, mil perdones, tenía aquí que venía de Brasil, mucho gusto, encantada. Vamos también a pedir a nuestra representante de Chile, ¿esta vez sí? Ok. Tampoco. De UNESCO, bueno, del mundo, de UNESCO. Astrid Hollander, especialista del Programa en Educación para el Desarrollo Sostenible, Educación en Situaciones de Emergencia, ¿cómo está? Y Educación Técnica y Profesional, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Y cerrando este panel estará nuestra representante, ¿no? Ahí sí, como diríamos, la chuntamos. Aurora Segarra, directora de la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental, qué buena hinchada, del Ministerio de Educación, responsable técnica del sector educación para el Programa Presupuestal de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres, secretaria técnica del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación. Así que tenemos un panel estupendo que vamos a disfrutar bajo la conducción, porque la moderadora va a ser
Laura Barcia, también del Ministerio de Educación, pero en este caso de Uruguay, en esa también la chuntamos. Muy bien, amigos, así empezamos. Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Qué alegría estar acá, qué alegría compartir este tiempo. Perfecto. Muy bien. Bien, vamos a hacer así. José nos va a dar algunas instrucciones de seguridad y después pasamos ya a la moderación de este panel. Buenos días, amigos y amigas. Simplemente es para recordar las medidas de seguridad como está establecido por ley, así es que lo tenemos que hacer muy rápidamente, ¿sí? Como el día de ayer ustedes ya han tenido conocimiento, pero siempre no está de más repetir lo que es esencial. En primer lugar, si hay una emergencia, hay que mantener la calma, como ustedes saben, y seguir las instrucciones o indicaciones de su coordinador de sala, en este caso mi persona y de Alicel Zárate, que está sentada aquí, si puedes levantar la mano. Estamos para servirles y atenderles en este caso. Si hubiera necesidad de evacuar o desplazarse, hay que estar muy atentos a nuestras coordinaciones. Si hubiera, en caso de sentir alguna molestia o malestar de salud, sírvanse a comunicarse con uno de los voluntarios que están con un chaleco color beige, están a su servicio. Tenemos 5 o 6 personas para ayudarlos en este sentido. Y una recomendación última, por favor, como indicamos el día de ayer, todo lo que son residuos sólidos, acá en el hall, por favor, cero. Y al hall externo lo mismo, para eso tenemos contenedores, tachos específicos. Y en los baños lo mismo, por favor. Que no corra el agua, que no estén encendidas luces de más y que los residuos en su lugar y tener la máxima higiene en los inodoros si son tan amables. Disculpen que diga esto, pero a veces es necesario. Muy amable, le dejamos a nuestra moderadora con el micro. Muchas gracias. Por favor. No. Sí, disculpame. Esto es para ellos. Bien, cuando uno le toca moderar una mesa, uno dice, ¿qué hago? Porque primero las protagonistas son los panelistas y encima tengo el trabajo de ser la mala de la película, decirle, no hables más, y todos me miran, ¿por qué? Está hablando lindo, déjala hablarla más, y ellos me miran, déjame hablar más. Pero bueno, son los riesgos que uno corre, y en este caso ser moderador es un placer. Placer porque uno conoce a estas compañeras de trabajo que desde Latinoamérica venimos trabajando intensamente por la educación formal en esta región tan querida por nosotros. Me consta que las 3 vienen haciendo trabajos muy intensos desde sus países, pero con una mirada regional. Y es un orgullo, además de que sea una mesa netamente femenina, no es por una cuestión de género, pero bueno, ¿no? Con lo cual, lo que queremos decir es que, sobre todo, la importancia de que la educación sea reflexionada desde esta visión multidisciplinar y también desde la visión que nos lleva a las mujeres distinto de ver en qué consiste la educación formal en nuestro continente. Vamos a empezar con Lía, van a tener cada una de las expositoras 20 minutos para su exposición y después de que yo las mire con cara fea para que terminen, después que las 3 hagan sus exposiciones, va a haber un sistema de recolección de papeletas con las cuales ustedes van a poder hacer un momento de preguntas y vamos a tratar de ser puntuales para respetar el cronograma y la dinámica con que venimos trabajando en el Congreso, que es absolutamente impecable. Así que, Lía. Gracias, Laura. Buenos días a todos. Gracias, Laura. Gracias a la organización por la invitación. Un placer compartir este panel con mis colegas expertas en este tema. Esperemos que sea un espacio de intercambio y que más que nada y más que certezas surjan preguntas y cosas que nos dejen pensar. Esta es un poco la idea que traigo desde nuestro país, que probablemente algunas de las cosas que diga se repitan o sean aplicables a otras realidades, pero bueno, un poco la idea es presentar un cierto panorama y algunas reflexiones al respecto. Espero que esto sea útil para poder continuar entonces pensando.
En relación con el tema específico de este congreso, he enfocado la exposición, o bueno, las ideas que tenía pensado hablar, en relación con el sistema educativo formal, que es donde yo efectivamente trabajo y de lo que más puedo hablar, pero en vinculación con aquellos puentes que se puedan generar con otros actores involucrados en educación ambiental. Brevemente presento un poco el marco que nosotros consideramos que es la educación ambiental, ya que, como hemos visto, hay distintos paradigmas, distintas ideas al respecto, no excluyentes entre sí, por supuesto, pero partimos de la base entonces que es un proceso permanente en formación de conocimientos y actitudes críticas acerca de los problemas ambientales, con causas y consecuencias diferenciales. Entonces, aquí una primera definición que tiende a resaltar la cuestión de la diversidad. Y hemos encontrado como cuatro grandes ideas fuerza que definen a los problemas ambientales como problemas complejos, especialmente por estar involucrado tanto la dimensión natural y la dimensión social y todos aquellos vínculos que puedan darse entre estas dos dimensiones. Se definen como problemas sociales, ya que se originan y afectan a la sociedad y se producen por aquellos conflictos que surgen entre intereses o racionalidades por el uso del ambiente o los servicios ambientales. Por lo tanto, requiere un abordaje interdisciplinario, no se puede abordar en forma útil o productiva si no es en forma integrada. Y, por supuesto, suponen el debate y la participación ciudadana desde opiniones fundamentadas, no simplemente desde opiniones de qué es lo que uno piensa, sino tratando de utilizar ideas y conceptos y valores, rescatar valores que puedan fundamentar estas respuestas. Entonces, consideramos la educación ambiental como aquel proceso donde participan y están comprometidos una gran diversidad de actores que tienen significativo interés, que generan numerosas acciones, hay numerosas experiencias y muy ricas. Aquí tenemos algunos ejemplos que representan un poco aquellos vínculos que existen entre ellos. Lo que consideramos es que, más allá de las necesarias relaciones y articulaciones existentes entre estos actores, también es importante, es interesante y hasta es necesario reflexionar un poco sobre qué es lo que pueden aportar cada uno de estos actores, cuál es su función específica en este proceso. En este sentido es que nos vamos a centrar en el sistema educativo formal, sobre sus especificidades, para entonces ver desde dónde entonces las escuelas pueden articularse con otros actores, de modo tal de poder enriquecer justamente los logros y fortalecer la educación ambiental, como hablábamos anteriormente, con todo el camino que ya está recorrido y todo lo que falta por recorrer. Al respecto, lo que encontramos es que existen básicamente dos cuestiones, como para organizar y sistematizar un poco la charla. Ciertas tradiciones escolares, en general, no solo en la educación ambiental, pero que genera una serie de obstáculos para encarar la educación ambiental desde la complejidad, y empezamos a esbozar una serie de lineamientos en términos de posibilidades de tratar de superar alguna de estas dificultades o por lo menos iniciar un camino. Como un eje, un recorte posible, hemos tomado el tratamiento de la escuela, de los problemas ambientales. ¿A dónde tengo que apuntar esto? Ahí está. Con respecto a las tradiciones que decíamos que traían algunos obstáculos, nos referimos básicamente a visiones que presentan los temas ambientales en forma simplificada, en forma más bien parcializada, donde la complejidad se ve debilitada por la presencia de alguna de las dimensiones o alguno de los temas que están involucrados. Entendemos que en general los docentes toman de la agenda social y política muchos de estos problemas en función de la gravedad o de la significatividad que tiene o para la sociedad o para la comunidad en donde viven,
que se realiza este trabajo de tratamiento de problemas ambientales desde las disciplinas con escasas articulaciones entre estas disciplinas, quizás desde alguna de ellas en particular en la hora de geografía o en la hora de arte o en la hora de ciencias naturales. En este sentido, creemos que hay una dominancia bastante importante del tratamiento de lo ambiental desde conocimientos de las ciencias naturales o ciencias vinculadas con lo físico, que predominan tratamientos más bien descriptivos, que hay mucho apoyo sobre la información fáctica, como si la información en sí misma sea considerada un contenido y ya se supiera de qué es lo que se está hablando y no hubiera que indagar o analizar un poquito a la luz de algunos conceptos. Hay una adopción de propuestas de ámbitos escolares y de utilización de información libre, especialmente disponible en la web, pero esto por supuesto que en sí mismo es parte de estas articulaciones y de estos vínculos que tienen que generarse, pero lo que vemos al mismo tiempo es que hay una escasa reflexión, se toman esta información o estas propuestas como paquetitos cerrados y se aplican directamente a los alumnos sin haber una mediación pedagógica al respecto. Por lo tanto, creemos que existe un grado de reflexión que sería interesante poder complejizar. En este sentido, vemos también presentes en trabajos escolares algunos mensajes de tipo catastrofistas, una adopción de discursos ajenos, de certezas no cuestionadas como verdades. Un poco esto, en el panel de ayer aparecía en relación con la tecnología, el rol que se le asigna, como que fuera la solución a todos los problemas. Si existe la solución, entonces ¿por qué no se lleva a cabo? Bueno, aquí aparece una discusión sobre las decisiones políticas, esto no se discute mucho. Dicotomías, o sea, lo que está bien y lo que está mal, o sea, alguien hace las cosas bien o alguien hace las cosas mal, están los buenos y los malos. En este sentido es lo que nosotros mencionábamos como una simplificación de la realidad en las cuestiones ambientales. Otra cuestión también es la aparición de actividades de sensibilización y de concientización, y en muchas ocasiones acciones que se solapan con la gestión. En este sentido no creemos que es lo mismo la formación educativa que la gestión ambiental, que están en realidad en manos de otros actores que son justamente los gestores. Y con respecto a la sensibilización y a la concientización, después vamos a ver algún ejemplo. Desde el punto de vista docente, consideramos que es uno de los pasos a seguir, dentro del proceso de educación ambiental, pero muchas veces se queda en eso, en esa etapa, y como docentes también nos tenemos que hacer cargo de qué hacemos con un alumno sensibilizado. Si lo dejamos allí, ¿cómo sigue su camino hacia la construcción de un conocimiento que le permita aprender la realidad, comprender la realidad de una forma compleja y que le permita superar entonces esta problematización inicial que le genera la sensibilización? Ayer un ponente decía, no me interesa los chicos llorando en el aula. De hecho me ha tocado consolar a mi hija también de algunas cuestiones que le han pasado a nivel educativo. Bueno, hay que continuar esa tarea, no es solamente eso la educación ambiental. Entonces, lo que planteamos es que el rol de la escuela, tenemos que esperar algo más que estas cuestiones para poder integrarse con otros actores y generar justamente un proceso complejo, integrado, holístico y duradero, con el fin de evitar una superposición improductiva de roles, porque si la escuela va a ser el mismo rol que una organización no gubernamental o una oficina de gestión ambiental, entonces hacemos más de lo mismo, pero con otras personas que además no están preparadas para hacerlo, o sea, tienen su propio rol específico. Esa es la idea. Ver cómo se está desdibujando en algún tratamiento de los problemas ambientales el rol específico de la escuela y poder indagar sobre esto. Contame este tiempo, Laura. Un ejemplo. He trabajado con algunas producciones escolares, de feria de ciencias, de concursos acerca de la enseñanza del agua, de la problemática del agua en la escuela.
Por un lado encontramos bastante abundancia de la caracterización del agua, qué es, de qué está compuesta, dónde se encuentra, los distintos estados, el ciclo hidrológico, todos aquellos contenidos que decíamos anteriormente que tienen que ver con la dimensión físico-natural del agua químico, ¿sí? Cuáles son las fuentes del agua, cuál es la función que cumplen los procesos químicos en los ecosistemas, etcétera. También sobre sus usos y consecuencias, usos domésticos, usos industriales, qué pasa con su deterioro, cifras de consumo, escasez, abundancia, qué es importante para la vida, todas cuestiones que todos sabemos y que son muy comunes en relación con esta temática. En ese sentido, hay una diversidad muy grande de fuentes de información que suelen tomar los docentes, tanto manuales escolares como publicaciones científicas o de divulgación. Pero también hay otras fuentes, como decíamos anteriormente, que son externas, digamos, extraescolares, como la web, como los documentales, como folletos, como propagandas, discursos de políticos, discursos ambientalistas, etcétera, que están bastante presentes en las escuelas. Lo que decimos que, insisto, esto no es que sea negativo en sí mismo, sino que lo que haría falta es una vuelta de tuerca más con lo que sucede con esta información y con estos mensajes en la escuela. Entonces, ¿qué encontramos? Que muchas veces aparecen, frases tipo prescriptivas, o sea, qué es lo que hay que hacer a nivel individual, no colectivo. Pensemos en las definiciones que decíamos anteriormente de la caracterización de la educación ambiental como un proceso colectivo y social. Por ejemplo, a los chicos se les suele enseñar que hay que cerrar la canilla porque en muchos otros lugares del mundo no tienen agua para sobrevivir. Entonces algunos nos preguntan, ¿y si yo cierro la canilla? ¿En África hay agua? ¿Los chicos de África van a tener agua? ¿Los chicos de la villa, como decimos nosotros a los barrios carenciados en Buenos Aires, van a tener agua si yo cierro la canilla? ¿Sí? No, bueno, pero hay una complejidad allí, hay que hacerse cargo de esto. Frases que también están instaladas tipo eslogan: el agua es un bien escaso, hay que cuidarla. Pero en algunos casos, ¿es escasez o es falta de acceso? Porque hay lugares donde el agua es abundante. Sin embargo, hay un problema de cómo se distribuye el agua o el agua potable, o en qué estado está el agua potable, que el agua está pero no está en el estado necesario como para poder ser consumida por las personas. ¿Quién determina cómo y si es escasa, abundante o suficiente? ¿En qué contexto, en qué escala de trabajo estamos trabajando? Datos fácticos, información, por ejemplo. Se necesitan 400 litros de agua para producir un huevo de gallina, 148.000 litros para fabricar un automóvil, 100 litros para un ciclo de lavado de ropa. Muchas veces se tiran estas frases, estos números, de forma tal de sensibilizar y de hacer tomar conciencia de la importancia del agua. Entonces parece un montón y que esto puede llegar a producir susto y preocupación en los alumnos. Pero bueno, entonces que no hay que consumir huevos ni usar autos. ¿Cómo es esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué otros conocimientos, qué otros razonamientos, con qué tenemos que anclar este tipo de frases? En el aula estamos hablando, ¿no? Decíamos, entonces, esto suele generar sensibilización, alertas, acá aparece como otra frase: nuestra vida depende de esta gota, agua, gota a gota el agua se agota. Después, bueno, aparecen otros. El agua se va para no volver. Hay un ciclo hidrológico, hay lugares donde el agua vuelve. Esto no quiere decir que está bien que se derroche, pero hay que complejizar estos pensamientos. Y que los problemas del agua no son necesariamente una cuestión individual de falta de conciencia, de derroche, ¿sí?, sino de un uso social, ¿sí? Es un bien común y sobre esto hay muchos actores que tienen distintas funciones y que son responsables al respecto. Otra cuestión también es pensar en forma individual la problemática del agua o pensarla como un síntoma o una causa de problemas más estructurales, como vamos a ver posteriormente, por ejemplo, el tema de gestión, ¿sí? Dentro de la docencia, aquí también
algo que ya hemos mencionado, que es la confiabilidad de las fuentes, cuáles son válidas, ¿sí? Y qué se hace con esa información, si se toma tal cual como una verdad o se hace algún tipo de interpretación al respecto. Entonces, con respecto a algunos lineamientos que estamos pensando, que creemos que hacia allí es donde deberían o sería deseable que apuntaran algunas acciones de educación ambiental desde el Ministerio, es replantear y fortalecer el rol de la escuela en lo que es educación ambiental. Enseñanza de problemas ambientales desde contenidos físico-naturales articulados con contenidos sociales y en distintas escalas de análisis. Generar ejes conceptuales estructurantes de distintas disciplinas con el fin de generar nuevos conocimientos integrados, donde cada una de las disciplinas desde su objeto de estudio, desde su metodología, desde su preocupación, puedan entonces construir un conocimiento colectivo. De esta forma, también esto colabora con los procesos educativos en general, porque resignifican contenidos que quizás antes estaban aislados y se enseñaban por disciplinas y como es su terreno, su campito, entonces corresponde a esa disciplina. En este caso, allí se toman otro significado en relación con alguna problemática real. Con el fin entonces de favorecer la comprensión de la complejidad, dándole como mayor énfasis a las ciencias sociales, pensando en esto que decíamos inicialmente de los problemas ambientales como problemas sociales. Entonces, lo que enfatizamos es que los docentes sería bueno, digamos, favorecer preguntas como ¿cuál es la problemática más significativa para mis alumnos y alumnos en este contexto hoy? Quizás este año sea uno, el año que viene sea otro. La agenda social y política no es la única que marca cuáles son las prioridades del trabajo en el aula. Para trabajar ese problema, ¿qué conceptos y estrategias necesito? Hay afuera algunos que, digamos, de ámbitos extraescolares o están en los manuales escolares que me sirven para tratarlo, perfecto. Ahora, tipo receta, bueno, pensémoslo un poquitito más. ¿Qué idea quiero que mis alumnos construyan a lo largo del proceso? Estos alumnos, este año y en este contexto. Y el año que viene quizás sea otro. ¿En qué medida este tema y este tipo de información sirven a los propósitos de la enseñanza? Entonces, la idea es que se pueda definir un planteo pedagógico, un problema pedagógico previo a la enseñanza de un problema ambiental, que el centro no sea el problema en sí mismo, sino un problema pedagógico vinculado con un determinado problema que ha resultado significativo para ser enseñado. La idea entonces es generar una enseñanza poderosa, un aprendizaje significativo y no sencillamente, como aparecen en muchos testimonios de docentes, bueno, nos interesa trabajarlo porque genera interés en los alumnos se enganchan. Esa es una parte de la explicación, pero creemos que podemos aportar un poquito más. Entonces, relativizar saberes simplificados y de sentido común, complejizarlos, reflexionar críticamente y anclar aquella información que los alumnos tienen efectivamente y también los docentes que provienen de, digamos, la gran generalización de estos problemas que aparecen en todos lados, en la televisión, en internet, en los diarios, en casa, en la calle, etcétera, pero anclarlos a conceptos académicos, a conceptos científicos que están presentes en las disciplinas escolares en las escuelas. Entonces, generar nuevos contenidos que puedan ser apropiados. Por ejemplo, ejes o problemas como este. Vamos a hacer rápidamente un contraste. El problema del agua en la provincia de Córdoba, en Argentina. A veces aparece como un determinado tema, que no es lo mismo que decir que en la zona noroeste de Córdoba una parte de la población posee dificultades de acceso al agua potable, etc. Este es un eje de trabajo bastante más complejo y yo he subrayado algunos de los conceptos que me parece que justamente diferencian aquellas frases más simplificadas que pueden anunciar algo pero que no consisten en sí mismo en el contenido de desarrollar. Es como insuficiente. Acá aparece el rol del Estado, aparece la provisión de agua potable, qué pasa con las industrias, con las cloacas, qué pasa con las precipitaciones, con la cuenca. Aquí están integrados los conceptos físicos y los sociales. Es un ejemplo. Voy a pasar rápidamente porque Laura ya me ha pasado el papelito.
cuestiones individuales, digamos, o sea, hay gente que envenenó aguas y tiene derecho un empresario a pedir agua, y sí tiene derecho porque necesita producir, o un agricultor. Eso, bueno, pasa por otro lado, tendrán sus propias cuestiones legales que van a restringir ese tipo de actividades. Y debajo, otro ejemplo de una feria de ciencias que habla de la cultura del agua y el petróleo, que parece como incompatible. Bueno, dice convivencia difícil, pero no imposible, y esto lo dicen los chicos. Lo mismo con el derroche, como decíamos anteriormente, en relación entonces con la responsabilidad de determinados organismos estatales. No hay vida sin agua, también una frase bastante obvia frente a un eje de trabajo que habla de la cultura, de distintas percepciones, de una diversidad, de las distintas creencias de los pueblos. Entonces, a modo de cierre, decimos que los docentes, lo que nosotros apuntamos es a tratar de que sean mediadores y constructores de contenido didáctico, y mediadores entre las currículas que están en las escuelas, en las provincias, en los ministerios, otros actores, con las comunidades, con la información que está circulando libremente por distintos medios, pero que con todo eso hay que construir un determinado eje seleccionado para un grupo de alumnos en un momento determinado, que queremos que nosotros lleguemos a eso y hacer una cantidad de estrategias, elaborarlas para cada caso que guíen entonces la enseñanza. Entonces, en esta articulación, creemos que es importante esta construcción del conocimiento escolar para el enriquecimiento de esquemas interpretativos de la realidad a partir de la reflexión crítica y del diálogo con el cambio, sobre todo pensando en esto de las recetas, ¿sí? Para la enseñanza de problemas ambientales, de forma tal de optimizar procesos educativos en el sistema formal en general, porque estos, lo que estamos diciendo anteriormente, corre tanto para problemas ambientales como para cualquier otro de problemas sociales, y construir y optimizar los puentes ya existentes entre la escuela y la comunidad, y acá pondría comunidades en general o resto de actores. Bueno, muchas gracias, espero haber sido claras y quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias, Lía, y sobre todo por respetar el tiempo. Bien, a continuación vamos a convocar a Astrid Hollander. Astrid, desde su posición en UNESCO, ha trabajado fuertemente para, sobre todo, integrar y recolectar las diferentes formas de expresión de lo que es la educación ambiental, que para UNESCO tiene la forma, la impronta de la educación para la sostenibilidad. Y entonces es bien interesante que ella, desde su visión más macro, más regional, nos pueda aportar su mirada y sus reflexiones. Astrid. Buenos días a todas y a todos. Es un gran placer para mí de poder estar aquí con tantas personas de tantos países para compartir. Para poder compartir un poco la visión de UNESCO, lo que hemos recolectado en los últimos años acerca de educación para el desarrollo sostenible, educación ambiental, específicamente para el sector de la educación formal. También es un gran placer de estar compartiendo este panel con los excelentes colegas, con Aurora y con Lía. Bueno, desde que estamos hablando de las crisis ambientales, sociales y económicas que nos están enfrentando, no solamente los últimos años, pero ya desde algunas décadas, siempre se está destacando el rol de la educación, ¿no? Como que la educación realmente va a poder llevarnos al cambio hacia las sociedades sustentables, hasta la ciudadanía que cuida el planeta, que lucha para un mundo más justo. Y en UNESCO plenamente compartimos obviamente esta visión, entendemos la educación como una de las herramientas más potentes con las cuales cuentan las sociedades para cambiar sus realidades. Y en este sentido, obviamente, no solamente la educación formal, pero también la educación no formal y informal, pero sobre todo el potencial de la educación formal, ¿no? Si miremos un poco la región latinoamericana y caribeña en los últimos
décadas, años, ha aumentado tanto su cobertura de la educación formal en la primaria. Yo creo que la mayoría de los países ya tienen como más del 90% de cobertura. En la secundaria ya también está mucho más avanzando. Estoy hablando de cobertura, luego hay temas de deserción de calidad, obviamente. Pero pensando solamente en esta cobertura, la educación formal realmente es una herramienta muy potente para llegar a poblaciones, a generaciones enteras y dejar una huella. Pero obviamente hay que pensar en qué tipo de educación estamos pensando. ¿No? ¿Dónde hay que apuntar? Ah, ya. No, a ver, sí. En este sentido, UNESCO está promoviendo la educación para el desarrollo sustentable como una educación transformadora, y bueno, obviamente la educación ambiental también tiene este sentido de llegar a transformaciones, así que estoy segura que mucho de lo que yo voy a hablar tiene sus repercusiones también en lo que es la educación ambiental. Solamente para recordar brevemente cuáles fueron son los objetivos de la educación para el desarrollo sostenible, es de integrar principios, valores y prácticas del desarrollo sustentable, de la sustentabilidad en todos los procesos y aspectos de educación y aprendizaje, así que es tanto no formal como no formal. Y a través de esto tratar de realmente cambiar comportamientos y de llegar a fomentar la participación, la autodeterminación y la autonomía de pensamiento en las personas que se están educando. No se trata, como dijo también Lía, no se trata de dar recetas, como decir, esto es lo que tienen que hacer, pero de realmente fomentar un pensamiento crítico, un pensamiento autodeterminado para que las personas mismas puedan encontrar las soluciones. Esto significa reorientar realmente fundamentalmente nuestros sistemas educativos actuales hacia una educación transformadora, porque lo que hay que admitir, creo que específicamente los sistemas de educación formal son sistemas muy rígidos, como es muy difícil, son muy burocráticos, tienen una estructura que en los últimos 200 años no ha cambiado mucho, pero nuestro mundo ha cambiado un montón. Pero es difícil de cambiar estas estructuras existentes y voy a hablar un poco de estos desafíos que enfrenta el sistema formal en tratar de integrar estas educaciones transformadoras. Como UNESCO está coordinando la implementación de la década de educación para el desarrollo sustentable, hemos estado revisando lo que pasa en el mundo, lo que pasa en América Latina, lo que pasa en otras regiones, en el proceso de implementar educación para el desarrollo sustentable, que muchas veces está muy ligado a la educación ambiental y básicamente, específicamente en el ámbito formal, se están encontrando como dos estrategias. Una es la estrategia de una adición o integración, ¿no? Como donde se apunta a ampliar el margen para incluir temas como de desarrollo sustentable, temas ambientales, etcétera, en los planes de estudios existentes, ¿no? Esto es algo que como de agregar, no realmente cambiar mucho como la estructura de la educación formal, pero de tratar de en las estructuras existentes integrar estas temáticas, estas educaciones. La segunda estrategia un poco más profunda es la estrategia de reorganizar todo el sistema educativo. Esto obviamente ya es un desafío mucho más grande, como les dije, ¿no? Como los sistemas educativos formales son tan rígidos, ¿no? Donde sí se propone de cuestionar la totalidad del sistema educativo y de reorientar los siguientes elementos. Por un lado, la estructura del contenido educativo, los procesos pedagógicos, la manera como se enseña y aprende, y la estructura institucional, como de las escuelas, de las universidades, de las instituciones donde se aprende. En muchos países se está observando que primero se inicia con lo que es un poco más fácil, pero que sí hay intentos y proyectos donde se trata de combinar las dos estrategias. Bueno, voy a pasar por algunos de los desafíos y de los avances, digamos, que hemos observado. Bueno, por un lado hay el desafío del contenido, ¿no? Como ahora con todos estos problemas de la vida cotidiana, ambientales, sociales, económicos, notamos que hay mucha necesidad de integrar
muchas temáticas en un currículum existente, ¿no? Tenemos la reducción de riesgo de desastres, la educación para la paz, la urbanización sostenible, temas de biodiversidad, temas de agua, temas de reducción de la pobreza, temas de equidad de género, el cambio climático, la diversidad cultural y el consumo sostenible, por ejemplo. Pero aquí seguramente hay muchos profesores presentes, ¿no? Como saben cómo es esto, como cada vez viene otra agenda y dice, esto tiene que ir al currículum, tiene que enseñar esto. Y se habla mucho, ¿no?, del árbol navideño, donde cada agencia con un lobby viene a decir, no, mi tema, ahora yo quiero educación saludable, pongan esto, necesito educación sexual, pongan esto, ¿no? Y los profesores están ahí con el currículum, no, tengo que enseñar matemáticas y cumplir con el examen, ¿no? Y no, estos temas no puedo integrar, ¿no? Esto es un desafío de tiempo y de planificación y de la manera cómo integrar esto de una manera que permite cumplir con el currículum formal prescrito. Luego hay el tema del desafío, digamos, que no se trata solamente de temáticas de integrar, ¿no? Sobre todo no estamos hablando de una educación sobre el ambiente, pero una educación que nos apoya o ayuda a enfrentar la crisis ambiental y de encontrar soluciones. Y para esto uno no necesita solamente conocimiento de qué es el cambio climático, pero qué competencias necesito para vivir en este mundo y para transformarlo y cambiarlo. Ahí puso algunas de las competencias que se tratan de promover. Voy a destacar, son solamente algunos ejemplos y voy a destacar solamente algunos que son un desafío para la educación formal porque no necesariamente se forman los docentes en cómo implementar estas competencias y como los exámenes tampoco están muchas veces orientados hacia esto, como no miden competencias como el pensamiento prospectivo, el pensamiento crítico o, bueno, mucho menos el trabajo interdisciplinario porque trabajamos disciplinariamente en la educación formal y no hay exámenes que son interdisciplinarios necesariamente. Esto es muy difícil de que se lleva a la práctica, pero son competencias que cuando uno lee documentos de, no sé, de la OCDE o si uno habla con empleadores, etcétera, que dicen, sí, necesitamos personas que pueden pensar críticamente, que piensan hacia el futuro, etcétera, ¿no? Son competencias que necesitamos para la vida real, digamos. Bueno, ya lo mencioné antes, que tenemos ahí el desafío del currículum, ¿no? ¿Cómo podemos o se está haciendo como una reorientación de la estructura del currículum formal, ¿no? Aquí puse como un currículum tradicional en esta columna azul. Me imagino que muchos de los países aquí pueden decir, sí, en mi país es similar, ¿no? Hay matemáticas, hay lenguaje, hay biología, hay artes, hay música, etc. Y todo pasa en ciertas horas del día escolar, ¿no? Ahí yo soy profe de matemática, hago matemática. No converso necesariamente con el profe de lenguaje y pienso, podríamos hacer algo en conjunto. Pero nuestra vida no funciona, bueno, ahora estoy viviendo y voy a aplicar la matemática a mi vida y luego voy a aplicar ciencias naturales para manejar mi vida, pero es un poco más complejo, ¿no? Este currículum tradicional sigue fomentando algo que es como un pensamiento más bien fragmentado, en vez de un pensamiento como complejo e integrado o interdisciplinar, ¿no? Aquí en la columna rosada puse un ejemplo que no es algo que viene de UNESCO, pero de un educador británico que se llama Tony Booth, y lo pongo como ejemplo, no digo que esto es el currículum del futuro, que esto es lo que hay que hacer, pero él propone de reorientar o reestructurar el currículum y lo llama el currículum inclusivo hacia las temáticas de la vida, digamos, y propone cosas como, bueno, comida, agua, ropa y vestimento, la vida en la tierra, la energía, el sistema, ¿cómo se llama?
el sistema solar, etcétera, ¿no? Como propone otra manera de orientar el currículum. Y me parece como una apuesta interesante que estoy seguro que no se va a realmente poder llevar a cabo en poco tiempo porque estamos muy comprometidos con esta estructura, pero es algo que nos permite reflexionar sobre la estructura del currículum actual, ¿no? Luego se ha notado que para temas como la educación ambiental y temas como la educación para el desarrollo sustentable, lo que funciona mejor en procesos educativos son procesos enfocados en los educandos y las educandos y no tanto en el profesor. Como en procesos donde el profesor es un facilitador de aprendizaje más que la persona que posee el conocimiento y que lo imparta, ¿no? Como cuando hay un proceso más participativo de aprendizaje. Ahí se nota que temas como de educación para el desarrollo sustentable, pero también educación ambiental, pueden pasar obviamente a través de una transmisión de conocimientos, como dijo también Lía, ¿no? Como el ciclo del agua es etcétera, a través de decir esto es el mensaje, aprenden estos datos, pero realmente cuando uno aprende mucho más es cuando uno está aplicando unos procesos de aprendizaje más participativos, ¿no? Aquí puse algunos como aprendizaje por medio de descubrimientos, aprendizaje en colaboración, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje interdisciplinario, etc. Aprendizaje interdisciplinario en mi trabajo con escuelas he notado es muy difícil porque no, como dije, como el currículum no está organizado de esta manera, y a los profesores en las escuelas donde nosotros hemos colaborado les cuesta mucho este trabajo interdisciplinario de organizarse con otros profesores porque la formación docente no se orienta hacia esto, se orienta todavía disciplinariamente, ¿no? Bueno, el aprendizaje en colaboración es algo muy interesante para considerar, ¿no? Como todos estamos hablando qué importante es de trabajar en equipo y estoy seguro que en las aulas se está dando este tipo de trabajo. Pero lo que cuenta al final es el examen, y el examen nunca se hace en equipo, siempre se hace individualmente. Cuando se haría en equipo sería, están engañando porque estos dos están mirando que está escribiendo el otro, ¿no? Es como no está facilitando la educación formal, como digamos, tradicional, este proceso. Pero se nota de la manera que se está aumentando el espacio para temas de educación ambiental y temas de educación para el desarrollo sustentable, también se está abriendo mucho más el espacio para este tipo de procesos pedagógicos, ¿no? Hay como un enriquecimiento mutuo, digamos. No. Ya. Lo último, para ya terminar, Laura, es la propuesta de reorientar la estructura institucional, ¿no? Ahí se ha notado en nuestros informes de monitoreo de lo que está pasando en el mundo cuando se está implementando la educación para el desarrollo sustentable, se nota que el modelo que más funciona es cuando toda la institución educativa asume como un enfoque, ¿no? Holístico, digamos, que toda la visión y misión de la escuela está orientada hacia, digamos, el cuidado del medio ambiente, hacia la inclusión, hacia el trabajo con la comunidad. Cuando hay como un proyecto que va abordando todos los elementos de la gestión y del qué hacer de la institución educativa. Y yo estoy seguro, yo conozco muchos ejemplos de nuestra región donde se está trabajando esto, ¿no? Como las ecoescuelas, las escuelas ambientalmente certificadas, etcétera, que toman justo este tipo de enfoque, ¿no? Como que toda la escuela tiene un compromiso. Ahí puse estos globitos, no sé qué bien se pueden leer atrás, pero la idea es que estos temas de la sustentabilidad entran como en el plan de estudios formales, ¿no? Y ahí sí se nota como aunque hay estas restricciones y indicaciones que da un currículum nacional, que siempre hay un espacio que se puede aprovechar para justo
de alguna manera más flexible integrar temas ambientales, sociales relacionados con la sustentabilidad, que se incluye en el enfoque en la gestión de la institución educativa, ¿no? Para que realmente en la institución educativa también se vive esto, ¿no? Como es muy bien, por ejemplo, enseñar sobre el reciclaje, pero si en la escuela no se está haciendo, o en la comunidad alrededor, el impacto es menos, ¿no? Si yo no puedo como practicar lo que aprendí, el impacto de aprendizaje es más pequeño, ¿no? Que se incluye ya en las políticas de la institución, ¿no? Políticas de convivencia, políticas de extensión hacia la comunidad, etc., ¿no? Que se aprovechan eventos especiales para destacar, por ejemplo, problemáticas ambientales locales, etcétera, que se celebran días internacionales como el Día de la Tierra, etcétera, para dar visibilidad a ciertos temas, ¿no? Esto como es una posibilidad muy grande porque es como extracurricular, permite destacar ciertos temas fuera del día a día de la enseñanza y aprendizaje. Que el aprendizaje que se promueve en la escuela sea, esta es la última, sea basado en la vida real, ¿no? Que tengamos un currículum adaptable hacia nuestra comunidad, que, bueno, está obviamente importante de entender siempre la relación global, pero que primero me enfrento con los problemas locales, ambientales, sociales, etcétera, para que esta educación haga sentido y tenga pertinencia para la vida diaria de los educandos. La participación de la institución en la comunidad, ¿no? Las escuelas no son sistemas cerrados, pero están en una comuna y tienen que interactuar con ella, ¿no? Y y también la participación de la comunidad educativa interna, que no es algo que solamente el director decide lo que se va a hacer, pero que también los padres y madres tienen un rol, que los estudiantes mismos participan en decisiones que tienen que ver con el proyecto de sustentabilidad de su escuela. Y últimamente el proyecto educativo institucional, que es muy importante porque esto contiene la visión y misión de la escuela, que ahí ya se integra como una visión de cuidado hacia el planeta, de cuidado hacia los co-seres, digamos, y hacia una vida más justa, ¿no? En mi comuna y más allá. Y bueno, yo creo que en nuestra región hay muchos buenos ejemplos que están avanzando. Ahora el desafío es de hacerlos más grandes y más generalizados para que realmente entre en la educación formal y para que la educación formal realmente pueda cumplir con este potencial que tiene que dejar una huella realmente en las generaciones actuales. Gracias. Muchas gracias, Astrid. Estaba pensando, a todos, cuando uno tiene el privilegio de trabajar en lo que le gusta, como es ser educador ambiental, realmente uno siente ese placer extra de hacer realmente del disfrute. Cuando en el camino uno además se encuentra colegas que trabajan como uno y uno puede admirarlos y uno puede sentir como este orgullo de qué bien que están trabajando. Hoy me toca ese placer de poderles presentar a una colega a la cual admiro mucho y que a nivel de UNASUR hemos trabajado fuertemente, como es la señora Aurora Segarra. Bueno, queridas colegas que me acompañan en la mesa, y queridos invitados de otros países que nos están acompañando acá en nuestro querido Perú, y con mucho cariño a todos nuestros educadores ambientales del país, porque quiero decirles que tenemos acá el orgullo de tener a todos los educadores ambientales, a esta red grande que tiene el Ministerio de Educación. Son como un promedio de 500 especialistas que realmente trabajan arduamente en cada institución educativa del país,
y ellos llevan, digamos, al terreno lo que nosotros hay veces estamos pensando en la pizarra. Entonces creo que aquí está lo valioso del trabajo, de la experiencia, y creo que a quién mejor que este grupo humano que tenemos acá que llegue toda esta información tan rica que estamos, digamos, presentando y que definitivamente nos tiene que ayudar a consolidar la educación ambiental, formal, no formal o comunitaria, que venimos a discutir en estas diferentes mesas, ¿no? Yo quiero partir de lo siguiente. Me parece importante el poder aclarar o, digamos, tener una definición de qué hablamos cuando hablamos de la educación ambiental formal, la que nosotros trabajamos en las instituciones educativas, ya sea en los diferentes niveles, etapas, formas de educación, ¿no? Lo digo por el caso Perú, educación básica, tenemos la educación básica regular, la alternativa, la especial, tenemos la educación bilingüe intercultural y tenemos la educación superior técnica productiva cuando hablamos ya de etapas. Entonces, es bien importante destacar para valorar, cuando hablamos de la educación formal, que entra la educación ambiental, que entra al contexto formal, y cuando hablamos de la educación ambiental comunitaria o de la educación comunitaria propiamente dicha, ¿no? Entonces, yo podría definir que la educación comunitaria es aquella que se desarrolla fuera de las instituciones educativas, ¿sí? Que nos permite, digamos, valorar, que nos permite promover, que nos permite impulsar los aprendizajes, el desarrollo de las personas, pero es aquella que se da fuera, y nuestra educación formal es la que se da dentro de las instituciones educativas, y para ello nosotros tenemos planes, currículums, y hay toda una formalidad, hay planes que cumplir, y definitivamente con proyección de qué tipo de individuo o profesional nosotros queremos sacar de este proceso. Entonces, cuando hablamos de la educación comunitaria y ambiental, que es la que estamos resaltando, al que le estamos dando énfasis, porque definitivamente se ha abundado bastante en la educación formal, estamos hablando de esta educación comunitaria, que si hacemos una revisión exhaustiva de toda esa producción académica de la educación ambiental, es la educación no formal. Entonces, yo quiero partir de esto, que tenemos una educación ambiental formal, que es la que desarrollamos en las escuelas, y es la educación ambiental comunitaria, la que promueven las organizaciones de la sociedad civil o la que promueven nuestros líderes comunitarios y que nos permite rescatar estos aprendizajes ancestrales de los que tanto hablamos acá. Entonces, partiendo de esto, entro a mirar lo que nos toca hablar hoy día sobre la educación formal. La educación formal, definitivamente, todos los que estamos acá, que somos educadores, sabemos que en todos nuestros países se orientan a formar integralmente al individuo. Y para ello, los ministerios de educación asumimos diferentes tareas, diferentes retos, según las políticas educativas que emprenden el país. Y pues hay tareas como preparar los lineamientos curriculares o preparar las currículas en base a las cuales vamos a formar el individuo que nosotros necesitamos, formar a ese ser integralmente. Elaborar estos mapas de progresos que son tan importantes y que nos permiten a nosotros tener una formación, voy a denominarla continua. ¿Por qué? Porque podemos mapear qué tipo de ciudadano nosotros queremos sacar al final de digamos, inclusive pensando en la universidad, pero si hablando de la educación formal, aquel que entra desde inicial, primaria, secundaria, así la denominamos aquí nosotros en el país. Mapear todas esas competencias, todas esas capacidades que nosotros queremos lograr en estos estudiantes. Son retos que enfrentan nuestros países.
Y pues si sabemos nosotros qué tipo de ciudadanos queremos, definitivamente tenemos que tener perfiles de qué tipo de docentes necesitamos para sacar ese tipo de ciudadanos, ¿no? Entonces hay todo un trabajo de formación de capacidades, en metodologías, en estrategias, etcétera, de nuestros docentes. Y elaborar materiales educativos, entre otras tareas que tenemos como Ministerio de Educación para emprender la educación formal. En este contexto, ¿cuál sería en este caso los retos que enfrentamos los ministerios de educación para encarar la educación ambiental, para lograr que la educación ambiental sea incorporada, sea considerada y sea parte de estas propuestas de política que emprenden los estados? Creo que allí nosotros, como educación ambiental formal, hemos tenido muchas dificultades a nivel de nuestros diferentes países. Lo dijo nuestro viceministro en la inauguración. Todos sabemos que es importante, pero no le damos la importancia ni el lugar adecuado. Eso, por ejemplo, pasa, digamos, hemos pasado nosotros en este periodo, al inicio del cambio de gestión, de que se consideraba que la educación ambiental formal no era necesaria porque está transversalizada en todas las líneas de acción educativa, entonces no necesitamos una dirección o un programa, lo puede hacer la educación básica regular sin ningún problema. Entonces, son estos temas, digamos, estos desafíos que como países hemos tenido que enfrentar para ir consolidando de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una dirección de educación comunitaria y ambiental. Hay otros países que tienen programas de educación ambiental o unidades, etcétera. Ha habido diferentes procesos en los cuales se han ido instalando, institucionalizando y yo diría tomando cuerpo la educación ambiental a nivel del sistema educativo nacional. Pero yo lo llamo reto y desafío porque este tema no está cerrado. Siempre enfrentamos la dificultad de que cuando alguien llega, esto no va. Y eso es un problema que creo que deberíamos tener algún nivel de decisión o de definición de qué hablamos cuando hablamos de la educación ambiental en, digamos, los sistemas educativos nacionales, ¿no? Bueno, en relación a este tema, yo quisiera señalar acá que como país nosotros hemos enfrentado toda esta problemática global, ¿sí? Que tiene sus diferentes formas de sentirse y manifestarse en cada uno de nuestros países, ¿no? Por ejemplo, todos aquellos problemas que tienen que ver con la inseguridad alimentaria, con la exclusión social, con la falta de servicios básicos, entre otros que afectan a nuestros niños, o problemas que tienen que ver con la gestión de los propios recursos naturales, o problemas que tienen que ver con el uso de nuestros entornos o nuestras formas de aproximarnos o relacionarnos a ellos, o problemas que tienen que ver con la gestión de riesgos, de desastres, que son problemas ya sea por origen del proceso de desarrollo que tienen las sociedades y se generan situaciones de vulnerabilidad, o que son propios de la naturaleza. Todos estos tipos de problemas que de repente nosotros como país, que hemos tenido nuestro propio proceso de construir esta propuesta, las podemos clasificar en estos tres grandes ejes temáticos, que estoy segura que son los mismos que enfrentan los otros países, pero lo encaran de diferente manera. Y yo creo que el enfrentar todos estos problemas, uno de ellos, yo diría, tiene que ver mucho con los estilos de vida que nosotros
tenemos o que nuestros niños ahora tienen perdiendo en muchos casos esos estilos de vidas ancestrales que definitivamente sabemos que nos permitía tener una mejor relación armoniosa con nuestro entorno. Yo considero definitivamente que este es un espacio sumamente importante para que podamos poner en valor esta forma de educación, la educación ambiental. Ya mis colegas han descrito de qué hablamos cuando hablamos de la educación ambiental en la escuela, ¿no? Y yo quisiera destacar que en los diferentes espacios, en las diferentes reuniones internacionales que vienen hace 4 décadas, yo diría, llevándose a cabo, nosotros hemos podido llegar a darle una caracterización y ciertas dimensiones a la educación ambiental en general, ¿no? Como por ejemplo, tiene objetivos claros, tiene metodología, la metodología de resolución de problemas, la acabamos de escuchar cuando nuestra colega de Argentina nos presenta, pero a nivel internacional se utiliza esta metodología que nos permite a nosotros provocar la exploración, la indagación, el uso de los sentidos de nuestros estudiantes para poder identificar sus problemas y para poder también identificar las potencialidades que pueda tener su espacio, su escuela, su localidad, su región o su país. Y en base a esta identificación podemos nosotros plantearnos ciertas tareas y emprender proyectos que no necesariamente el fin es el poder tener una plantación frente a la escuela o el poder tener una escuela limpia, saludable o coeficiente como nosotros lo denominamos, sino que para nosotros el proyecto es el instrumento de formación que nos va a permitir generar esas capacidades en nuestros niños, generar esos nuevos estilos de vida. Cuando transitamos por este tipo de procesos que se emprenden en la escuela a través de esta metodología, nosotros podemos observar realmente cambios porque son procesos largos que se emprenden. Y yo creo que eso es lo que venimos haciendo en muchos países, valorando esta propuesta metodológica. Tiene un cuerpo temático, ¿sí? Hablamos, nosotros los hemos clasificado en educación en salud ambiental, educación en gestión de riesgo de desastres y en educación en ecoeficiencia. Y hay mucho más porque cuando nosotros, bajo una mirada sistémica del entorno, del territorio, encaramos una problemática, no solamente podemos mirar, por ejemplo, el problema, por mencionar uno, el problema de la tala. No solo puedo mirar el problema que tenemos como consecuencia la deforestación, sino hay muchos más problemas y tendríamos que mirar el problema y las relaciones entre ellos. Entonces, la mirada no puede ser tan plana, tiene que ser necesariamente una mirada sistémica. Entonces, la educación ambiental ya ha sido descrita como aquella que cuando interviene en un espacio mira la parte económica, social, política, cultural. No podemos tener una mirada plana en este caso, ¿no? Tiene una dimensión pedagógica e instrumental. Fue nuestra región la que puso sobre la mesa la necesidad de no solamente mirar desde un punto pedagógico a la educación ambiental, sino que la educación ambiental necesita ser un instrumento para gestionar. Entonces, tiene esas dos dimensiones que nos mencionaba Astrid necesariamente. Cuando uno, por ejemplo, si tomamos un ejemplo pequeño que se desarrolla en la escuela, no podríamos desarrollar un proceso de aprendizaje en el aula del reciclaje si no miramos nosotros que tiene que haber un profesor, tiene que haber un director que ayude a esos estudiantes a gestionar, a lograr que en esa institución educativa, por ejemplo, exista un sistema de gestión que permita tener puntos de acopio, que permita coordinar con la municipalidad el recojo y después que no te junten toda la basura
o los restos, los residuos sólidos, ¿no? Entonces, tiene estas dos dimensiones que nos permite a nosotros estar aquí y que nos permite también hacer incidencia política. Luego, nuestra educación ambiental es transversal. Eso es algo también peligroso y muy interesante. Peligroso porque hay veces la transversalidad nos deja en una nube y cuando no hay alguien o un programa o una dirección o una forma de educación que la impulse, no se da. Porque definitivamente en las agendas hay otras prioridades y la parte ambiental no se mira. Entonces, la transversalidad tenemos que volverla objetiva y es necesario pensar en propuestas, en este caso pedagógicas, que nos permitan aterrizar. Como, por ejemplo, el proyecto de educación ambiental, nosotros la denominamos integrada aquí en el país, es una propuesta pedagógica que nos permite ser transversales en todas las direcciones y transversales en la escuela a las diferentes líneas de acción educativa. Cuando, por ejemplo, proponemos que se desarrolle el proyecto de educación ambiental integrado, la denominamos la propuesta pedagógica en el Perú, se invita a los profesores que trabajen con sus estudiantes, que identifiquen los problemas, que identifiquen las potencialidades, que se tracen retos, metas para transformarlas o para valorarlas en este caso, pero que todos se involucren, comunicación, matemática, historia, según las, temáticas que ellos tengan que desarrollar, llevar el tema. Lo denominamos también eso la ambientalización. Entonces, podríamos decir que nosotros tenemos toda una serie de características que tiene esta educación ambiental y que creo que debería ser puesta en valor y que podría de alguna manera en este congreso darle una denominación. Yo he leído varios documentos y nosotros queremos buscar cuál es el concepto de la educación ambiental, ¿no? Y casi siempre la descripción es hacia dónde va la educación ambiental, pero no la logramos conceptualizar. Como por ejemplo en el país se ha logrado conceptualizar la educación comunitaria. Sabemos si hay un concepto claro de qué es la educación comunitaria. La educación ambiental, siento yo, por todo lo que he revisado, todavía no está bien conceptualizada. Sin embargo, está ampliamente desarrollada. ¿Cómo avanzo? Perdón. Avancé mucho. Entonces, yo considero que sería muy necesario que nosotros podamos lograr eso para que podamos trabajar a nivel de la educación formal en los ministerios de educación. Reconocer a la educación ambiental como una forma de educación, con claridad, para que ésta pueda ser mapeada, ¿no?, en las estructuras orgánicas de los ministerios de educación. ¿Por qué? Porque tiene una temática propia, que es todos esos contenidos temáticos o todas esas problemáticas que nosotros queremos enfrentar o todas esas potencialidades que queremos destacar para cuidarlas, ¿no? Tiene grupos etarios definidos, eso le da la transversalidad, esa característica de la transversalidad. Nosotros, por ejemplo, hacemos educación ambiental y hemos, yo diría, logrado, porque no es algo sencillo, el tener un equipo de profesionales que interactúan directamente con las otras direcciones. Por ejemplo, tenemos un equipo que trabaja la educación básica regular y empieza a trabajar directamente con estas direcciones generales
todo lo que tiene que ver con el marco curricular, con las metodologías, con los materiales, con la promoción, con la implementación, con las políticas y normas que se tienen que sacar. ¿Sí? Igual con la especial, con la superior. Entonces, podríamos decir que el grupo con el que trabaja, en este caso, la educación ambiental, son los estudiantes de todos los niveles, modalidades y formas. Para que podamos reconocer una forma de educación, necesitamos tener el cuerpo temático, necesitamos tener, digamos, los grupos metas. La educación básica se orienta a toda la primaria y no coge la educación inicial ni la superior. Entonces tenemos definidos grupos etarios y tenemos definidos cuáles son el cuerpo temático que tenemos que desarrollar. En este caso nosotros tenemos el cuerpo temático y también tenemos la característica de ser transversales y podemos trabajar y hacer incidencia, hacer propuestas pedagógicas, hacer normativas, hacer metodología, formar profesores para que se trabajen en los diferentes niveles, modalidades y etapas. Y yo creo que definitivamente tenemos todas las condiciones, ha habido todo un proceso de desarrollo de la educación ambiental con todas sus características y todas las dimensiones que tiene, que sí nos permite cambiar conciencias, que sí nos permite transformar personas, que sí nos está permitiendo lograr nuevos estilos de vida. Nosotros tenemos diferentes compromisos internacionales que nos van evaluando y valorando los niveles de avance a través de la educación, ¿sí? La educación, digamos, en el sistema educativo nacional, la educación básica. Y siempre tenemos que dar cuenta en qué nivel nos encontramos cuando hablamos de matemáticas, cuando hablamos de comunicación. Sin embargo, yo creo que es muy interesante que ya se incorporó la temática de conciencia ambiental para ser valorada, para ser evaluada. Eso también nos permite de alguna manera tener, digamos, un soporte de la necesidad de que en nuestros sistemas educativos tengamos una, digamos, instancia, dirección, jefatura o como se haya, digamos, institucionalizado en cada país, para promover en este caso la educación ambiental en el sistema educativo formal, ¿no? Bueno, tenemos como país toda una legislación, compromisos, la Ley General de Educación dice que tenemos que generar conciencia ambiental, tenemos una dirección que lo dice nuestro reglamento y tenemos toda una propuesta pedagógica que venimos trabajando, que nos permite llegar a todas las instituciones del país. Tenemos nuestras resoluciones ministeriales que orientan a todos nuestros directores de las 105.000 instituciones educativas que tiene el país a desarrollar nuestra tarea, ¿sí? Sin embargo, queridos amigos, creo que uno de los retos, y voy a tomarle aquí la palabra a Javier Benayas, que ayer estuvimos reuniéndonos en el equipo del CAIN, sería muy interesante que de este congreso nosotros saquemos una declaratoria, pero además podamos también asumir compromisos, ¿no? Compromisos que nos permitan realmente consolidar esta educación ambiental formal, que nos permitan que todas esas, digamos, procesos de institucionalización sean afiatados. Y yo creo que eso es una de las expectativas de repente que tenemos aquí como país al tener a todos estos grandes impulsores de la educación ambiental reunidos. Muchas gracias. Bien, nos quedan unos minutos como para hacer una ronda de preguntas. Lo que les pedimos específicamente, vamos a hacer la siguiente metodología. Vamos a hacer preguntas a través del micrófono para agilizar la temática. Lo que sí les pedimos es lo siguiente, que sean preguntas concretas, que sean dirigidas a partir de las exposiciones que tuvimos recién, que sean bien específicas, que no abusemos del tiempo de los demás
Y vamos a pedir a las compañeras que están con los micrófonos que nos puedan distribuir a las... ahí va, perfecto. Vuelvo a decir, necesitamos claramente ser muy concretos y claros. Vamos a hacer una primera ronda de 4 o 5 preguntas, después las contestamos, ¿sí? Muy bien. Soy Héctor Seminario de la ciudad de Sullana, del departamento de Piura. Yo tengo unas pequeñas preguntas para los expositores. Para la señora Lía, de Argentina, quisiera que me explicara un poco sobre la deserción escolar que existe en Argentina, ¿no? Sobre todo en las ciudades de Concepción e Entre Ríos. Para la señora Astrid, ¿se puede hacer educación partiendo primero de la práctica y luego revisar la teoría? Porque generalmente es un mito que empezar primero la teoría y luego ir a la práctica. Y para la señora Aurora, quizás en esta sociedad de la información valdría la pena tomar en cuenta también al alumno como un autodidacta, y de qué manera la tecnología de la información es necesario para articular a todas las distintas instituciones a lo largo y ancho del país, porque, por ejemplo, a veces las políticas no llegan al interior del país, y a fin de poder agilizar y monitorear los avances en las políticas. Muy bien. Una pregunta, pero muchas gracias, Héctor. Por acá teníamos una pregunta también. ¿Me paro o sí nomás? Sí. Muy buenos días, mi nombre es Oscar B. Guerrero, de la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas, Perú. Además, soy natural del departamento de Ayacucho, provincia de Sucre. Obviamente, más o menos mi comunidad está a 3.500 a 4.000 sobre el nivel del mar. Más que nada, mi pregunta es a la expositora del Ministerio de Educación, a la señorita Aurora. Si bien cierto, las comunidades campesinas, a las comunidades campesinas el gobierno todavía no está llegando en tema de la educación ambiental. Por el mismo hecho que la educación en las comunidades campesinas obviamente no es como en ciudades, en capitales. Y desde luego, ¿cuál sería o cuál es el mecanismo que están desarrollando o que van a desarrollar, porque todavía en mi comunidad no hay especialistas ambientalistas, y cuál sería el desarrollo que se va a realizar en las comunidades campesinas? Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver. Teníamos otra pregunta por acá y después vamos allá, ¿sí? Un momentito, por acá primero. Muchísimas gracias, saludar la brillante exposición de todas. Solamente con el ánimo de querer aprender, quiero preguntarle a la señorita de la UNESCO 2 preguntitas. ¿Se puede reorganizar todo el sistema educativo sin reorganizar el sistema político de ese país? La otra preguntita es, ¿desde la UNESCO puede haber alguna injerencia para aquellos gobiernos en donde concesionan grandes áreas de bosques, donde atenta incluso el origen del agua, sobre el tema ambiental? Y para la señorita del Perú, la educación comunitaria practica educación ambiental. ¿Cómo articular la educación comunitaria al sistema educativo, respetando su total autonomía e integridad, sin que ésta se sienta absorbida por el sistema? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, allá. Muy buenos días, felicitaciones por las ponencias.
a la señorita del Ministerio de Educación cómo superar esas dicotomías que tenemos en el sistema educativo peruano de la formación integral del individuo, de la persona, con lo colectivo. Cómo superar esa desarticulación de la escuela con la comunidad, en la medida en que en todo el evento se están cuestionando fuertemente esas dicotomías. Gracias. Muchas gracias. Una más, por favor. Buenos días. Mi nombre es María Eugenia González, vengo del Colegio de la Frontera Norte en México y mi pregunta sería, pues no sé, para cualquiera de las tres que pudiera contestarme. ¿En su país han logrado la transversalidad de la educación ambiental que esté acorde con la política pública gubernamental? Gracias. A ver, sí. ¿Puedo hacer la pregunta? Buenos días. Vamos a dejarla, hacemos estas respuestas y después, si tenemos más tiempo, continuamos con la siguiente. ¿Sí? Bien, entonces, comenzamos con la primera pregunta que nos hacía Héctor respecto de la deserción escolar en Argentina. Lía. Bien, creo que era difícil ver a las personas que preguntan. Te confieso un poquito, me excede, digamos, tu pregunta porque no es el área, digamos, donde yo estoy trabajando. Es una pregunta bastante amplia que tiene que ver con políticas educativas de retención de alumnado. En las escuelas, y además me preguntas específicamente por una determinada localidad. Sinceramente no manejo los datos de esa localidad, como tampoco manejo otros temas como educación en encierro o educación sexual integral o capacitación docente, digamos. Hay distintas personas, digamos, si bien trabajo en el ministerio no puedo dar cuenta de todos los aspectos que allí se trabajan. Lo que sí puedo comentarte es que sí, el Ministerio está desarrollando esfuerzos justamente para tratar de bajar los niveles de deserción escolar. Hay propuestas que exceden inclusive al Ministerio, como la política de asignación universal por hijo, que ha tenido, digamos, determinados resultados. Eso en líneas generales desde una cuestión de política educativa, que insisto, no es lo que yo trabajo habitualmente, o sea, te puedo dar una opinión, digamos, una visión bastante parcializada y expertos que trabajan exactamente en esto. Desde mi perspectiva, en cuanto a lo que yo desarrollo como trabajo, bueno, intento que todo lo que estuve hablando tenga que ver con encontrar un sentido diferente a la educación y ojalá esto contribuya a justamente retener en el sentido de aquel público estudiantil que siente que la escuela no le da exactamente lo que necesita. En la medida en que podamos promover la comprensión de la realidad y encontrar una significatividad a los contenidos, en mi caso educación ambiental, en otros casos cada uno en lo suyo, me parece que contribuye a retener o bueno, digamos, a avanzar en la escolaridad de los alumnos. No sé si te respondí. La pregunta para Astrid sobre si se puede hacer educación desde la práctica. Por supuesto que sí, ¿no? Es como, claro, siempre nacen ciertas tendencias teóricas, etcétera, pero ninguna teoría que no se puede llevar a la práctica tiene mucho sentido, ¿no? Y específicamente lo que estamos viendo en el tema de educación para el desarrollo sustentable se informa mucho de la práctica, digamos, como el concepto de desarrollo sostenible es muy vago, es muy también complejo, y lo que realmente nos informa es la práctica educativa, cómo se está haciendo, cómo los docentes lo están poniendo a la práctica, y desde ahí sale información también para enriquecer lo que a lo mejor es el marco teórico, pero yo creo que lo que finalmente interesa son los procesos que pasan en las escuelas, desde la práctica, que es más importante en este contexto para realmente llegar a esta ciudadanía más consciente. Muchas gracias. Finalmente, para Aurora, si el alumno puede transformarse en un proceso autodidacta y la articulación de las TICs para este proceso.
Yo siento que hay dos preguntas, ¿no? Uno, el uso de los medios de comunicación que pueden permitir, digamos, tener un alcance mayor y utilizarlos para, digamos, desarrollar los procesos que tendríamos que impulsar. Yo creo que son sumamente importantes, ¿no? Hay todo un ejemplo, yo podría citar uno que estamos nosotros, por ejemplo, en el marco de la educación ambiental, intentando tener un sistema de comunicación sectorial que en el marco de escenarios de posibles emergencias o desastres, nuestras instituciones educativas, nuestros directores puedan acceder al internet y poder evaluarse ellos mismos y reportar. Todo este sistema de comunicación, uno de los soportes importantes es este medio de comunicación. Yo creo que sí, en estas, digamos, coyuntura, en estos momentos que la sociedad comunicacional está tan dimensionada, sí, definitivamente nosotros mismos somos autodidactas, pero también considero que el rol del profesor siempre sigue siendo importante. Así que son dos tipos de procesos diferentes que pueden ayudar a formar a nuestros estudiantes, ¿no? Hay otra pregunta que tiene que ver con, a ver, yo la tengo acá. ¿Cómo llega la educación ambiental a las zonas rurales? La escuela, a través del sistema educativo, digamos, tiene cierta tarea de aperturarse a la comunidad, ¿no? a las comunidades, en este caso, rurales. Si hablamos de un trabajo así muy concreto, tenemos un programa presupuestal, porque bueno, todas las intenciones, nos guste o no, tienen que tener presupuestos, porque si no hay presupuestos, todo se queda en intenciones. Entonces, inteligentemente, nuestros especialistas ambientales y Prevae están en una alianza increíble y en el marco de un presupuesto que estamos manejando, se han priorizado en estos momentos los espacios más lejanos que tiene nuestro territorio nacional y se está trabajando la gestión de riesgos de desastres e implementando la Política Nacional de Educación Ambiental. Eso es un proceso que ha comenzado hace un año y el año pasado estos educadores ambientales han logrado trabajar con un promedio de 13.000 instituciones educativas de las 71 públicas que tenemos. Y parte de la mirada, del enfoque, es que tiene que aperturarse a la comunidad. Y yo quisiera aquí responder a la vez también a ti a la otra pregunta sobre la dicotomía de la educación comunitaria y la educación ambiental. En efecto, son dos formas de educación, así lo dice nuestra ley. Y es necesario que sean así, porque la educación comunitaria tiene un rol muy importante en el país, ¿no? El promover la formación, en este caso, de las personas, de las comunidades, y el valorar y convalidar todos estos aprendizajes, ponerlos en valor. Pero es importante destacar también que esta debe revitalizarse en la escuela, que debe llegar a la escuela. Yo rompería así esa dicotomía. Y la escuela, que también tiene un rol, debe aperturarse a la comunidad. No podemos hablar de una institución educativa o de una escuela donde un director está con sus docentes y estudiantes enclaustrado. La propuesta que se maneja en el país, que tiene un proceso de valoración, de reconocimiento a todas esas escuelas que logran ciertos indicadores, la denominamos escuela con logro destacada y es premiada a nivel nacional cuando ha logrado proyectarse a la comunidad, cuando su tarea no solamente está dentro de la institución educativa, sino ha logrado vincularse. Y estamos hablando de las partes más lejanas y de las ciudades también. Entonces, yo creo que sí son dos formas de educación, pero hay que tejer puentes entre ellas, no
no van en paralela simplemente, sino tienen que retroalimentarse una con otra. Bien. Por razones de tiempo vamos a dejar hasta aquí. A modo de cierre, ustedes sabrán, les pido un aplauso para nuestros ponentes. Creo que hemos escuchado que en Latinoamérica las problemáticas son las mismas. Los ritos, los desafíos que tenemos en Argentina, que tenemos en Perú, y que desde UNESCO, con su mirada, a todos nos cuestionan. La educación ambiental necesita ser reformulada, la educación toda. Para ello, los docentes tenemos un compromiso fundamental y sobre todo la crítica de la propia práctica. Creo que está interesante que recuperemos las definiciones para saber hacia dónde vamos. Les agradezco a todos la presencia y los invito a participar en los siguientes seminarios. Muchas gracias. Ok, muy amable. Pues, muchas gracias a Laura Barcia, al Ministerio de Educación de Uruguay, por ser la moderadora en esta oportunidad, y a nuestras ponentes por sus brillantes exposiciones. Amigos, los esperamos a las 11 de la mañana para el seminario 33, Educación Ambiental Formal y Gestión del Riesgo de Desastres en un contexto de cambio. No olviden de visitar nuestra bioferia en la Casa Prado, que hay riquísimos sándwiches, café orgánico y una serie de productos que les va a interesar. Y lo pueden disfrutar. Muchas gracias.